Y estaba estudiando, Lucas, cabal estaba estudiando en el versículo 17. Quiero mostrarles ciertas similitudes, ¿sí?, de lo que hoy vamos a hablar. Pero quiero que vayamos a Lucas 17, 20, 21, por favor. Y dice así: preguntó por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allá. Porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Jesús nos estaba diciendo: no busquen un espectáculo, o no esperen un espectáculo, ¿sí? Nos estaba diciendo: no lo esperen como algo externo. Él dice: el reino de Dios ya está entre vosotros. Romanos 14, 17 nos dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos dice que es el reino de Dios? Justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Amén. No es físico, es espiritual, no es visible, es algo real. No es una teoría, es una experiencia, ¿sí? Ahora, como les decía, estaba estudiando la palabra en Lucas 17. Ahí encontramos la historia de los 10 leprosos. ¿Han oído la historia de los 10 leprosos? ¿Sí? Bueno, iban pasando 10 leprosos, estaba Jesús, voy a parafrasearlo un poco. Y entonces, ellos le piden a Jesús que los sane. Jesús les dice: ok, vayan donde el sacerdote y muéstrales, o muéstren lo que ha pasado. Entonces los 10 leprosos se van hacia el templo, y en el camino que ellos iban, son sanados, ¿sí? No fue inmediatamente, si vemos la historia. Y pongámosle ojo a eso. No fue que Jesús le dijo: sé sano, y sanó, porque sí lo podía hacer. Ya lo había hecho en algunas ocasiones en otro tipo de milagros. Pero con este milagro en particular, Él le dice a los 10, vayan al templo. ¿Sí? En el camino son sanados. Pero pasa algo tremendo en esta historia. De los 10 que iban hacia el templo, uno se devolvió. Este hombre se devolvió. Fue donde Jesús se postró delante de él y le dio las gracias. Y entonces Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. ¿Ven una diferencia? Todos los 10 leprosos recibieron un milagro, pero solo uno recibió un milagro completo. ¿Sí me explico? Muchas veces, por estar cerca en la presencia de Dios, cerca de personas que llevan consigo la unción del Señor, podemos recibir parte del milagro. ¿Sí? Los 10 pasaron cerca de Jesús, le pidieron a Jesús juntos y recibieron el milagro. Pero ¿por qué solo uno recibe el milagro completo? Y cuando yo estudiaba esto, me di cuenta que ese leproso vio algo que los demás no pudieron ver. El reino de Dios. Amén. Yo quiero que tú aprendas a ver el reino de Dios para que puedas obtener el milagro completo. Hay un secreto maravilloso en esta historia y hoy lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, en el proceso reciben el milagro, pero en ese proceso lo reciben ¿por qué?
por obediencia. Ellos obedecen la palabra de Jesús y caminan a donde tienen que ir antes de recibir cualquier milagro. Y muchas veces el Señor te dice, primero obedece y luego te haré tu milagro. Obedece. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ellos caminaban sin ver nada, ¿sí? Pero creyeron. Y eso fue lo que atrajo, lo que hizo que realmente recibieran el milagro. Ahora, en Lucas 17, del 15 al 16 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, y aquí está la clave. ¿Qué dice? Volvió glorificando a Dios a gran voz. Y luego dice, se postró rostro en tierra a sus pies, dando gracias, y este era samaritano. Qué triste, muchas veces aquellos del mundo cuando reciben un milagro, cuando conocen a Dios, wow, son más agradecidos que aquellos que ya tienen tiempo de ser cristianos. Lamentablemente, el extranjero, no aquel que conoce de Dios, sino aquel que no conoce, porque sí reconoce, sí ve un milagro cuando lo recibe. Pero el cristiano está tan acostumbrado a vivir con milagros que se olvida que Dios se los dio. Me gustó mucho lo que decía Clay hoy. Hablaba de esto. Digo, wow, Señor, ¿cómo alineas el mensaje para tu pueblo? Él le hablaba del reconocimiento a nuestro Dios eterno. Y este hombre recibe el milagro porque lo primero que hace es glorificar el nombre de Dios. ¿Sí? Solo uno regresó y glorificó a Dios. Porque ese reconoció el reino de Dios. Deuteronomios 8, 10, del 10 al 14, vamos a leer. Y dice así, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos. Que yo te ordeno, ¿cuándo? Hoy. No ayer, no mañana, hoy. Hoy puedes recibir palabra, pero dice el Señor, cuídate, ¿sí? De no cumplir con lo que Él te está pidiendo. Cada día. Mañana vas a volver a decir, hoy. Pero se supone que mañana vas a volver a leer la Biblia, ¿no? Y vas a recordar sus mandamientos mañana también, ¿no? Ok. Y dice el 12, no suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Sí se les oye. Amén. ¿Quién no quiere ser próspero? Creo que nadie. Pero sabes que hay un peligro ahí. Ten cuidado. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Wow. Unas cosas que Dios literalmente dice la palabra que odia o que no le gusta o que detesta, corazón orgulloso. Muchas veces siento que si en algún momento no nos prosperas, porque sabe que lo primero que va a pasar con nosotros es que nos vamos a ver orgullosos. ¿Sí? Y entonces va a pasar lo que dice el versículo 17, ahí mismo. Digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Ese es el peligro. Bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con ver el reino del Señor? Esto habla de recibir bendición y olvidarse de Dios, que de alguna forma lo atribuimos a nosotros mismos.
¿Qué pasó con los 9 leprosos que no volvieron a dar gracias? Recibieron una bendición también, pero no se recordaron de Jesús, de Dios, el que les había dado la bendición. Y ese fue su peor error, porque no lograron alcanzar todo lo que Jesús tenía para ellos. Solo ese milagrito. Muchas veces nos pasa lo mismo a nosotros. Recibimos el milagro, nos olvidamos de agradecer y ¡juácata! Solo un milagro. Y luego tenemos que sufrir para recibir otro. Sí. Porque el Señor dice, Él se olvida de mí cada vez que le doy algo. Yo prefiero que esté en mi presencia. Yo prefiero estar con Él, hablar con Él, amarlo y que Él me ame, que darle todas las riquezas y se pierda. Ten cuidado con el orgullo de tu corazón. Si la palabra dice que lo que Él detesta es ese orgullo en el hombre, entonces yo me pongo a pensar. Yo con mis hijos, ¿sí? Yo los amo mucho. Quiero estar con ellos constantemente, voy, los abrazo y estoy ahí de pasado de cariño. Creo que a veces dicen, ay papá ya. Sí. Pero si yo sé que hay algo en ellos o que podría haber algo en ellos que hiciera que yo me apartara de ellos, ¿sí me explico? Que yo mismo me apartara de algo que amo, no se lo daría. ¿Sí me explico? Porque yo quiero estar con ellos. Entonces Dios imagínense Dios que Él quiere dar cosas más grandes y mejores que lo que nosotros podemos dar. Que nos ama mucho más fuerte, con más ganas. No sé si me explico, Él es puro amor. Y Él dice, wow, si le doy el carro nuevo a aquel ni a la iglesia, bien. Lo voy a perder a mi hijo. ¿Sí me explico? Entonces muchas veces, chicos, no estamos recibiendo porque podríamos perdernos. Pero más que nada hay un secreto ahí que el leproso nos enseña. Que Él vuelve y glorifica a Dios. Amén. Cuando tú recibes el milagro y glorificas a Dios y lo pones a Él primero y ves el reino de Dios. ¿Cómo vemos el reino de Dios? Cuando reconocemos que Él es Rey. ¿Sí me explico? Y cuando reconoces que Él es Rey, ¿qué hacemos? No solo glorificamos su nombre. ¿Qué haces cuando estás delante del Rey? ¿Qué hizo el leproso? Postrarse. Cuando tú estás frente al Rey, no hay otra cosa más que hay. Postrarse. Tienes que agacharte. Pero ¿qué hacemos nosotros? Señor, gracias. Y de pie. Sacando pecho. Eso no es de estar delante del Rey. Eso es estar delante de tu propio orgullo. Cuando tú estás delante del Rey, te postras y punto. Y el leproso lo sabía. Él llegó donde Jesús y vio el reino de Dios, vio que Él era el Rey y se postró y gracias, Señor. Y entonces dice, tu fe te ha salvado. Porque solo con la fe puedes ver al Rey. Solo cuando tienes fe realmente que lo que recibiste viene de lo alto, puedes agradecerlo. ¿O no? Amén. Y hoy el Señor te dice, hace tiempo que no te postras. Sí me agradeces, sí me dices, sí me reconoces en algunas cosas, pero dejé de ser tu Rey. Y ahora soy solo tu papá, porque es la parte que te gusta. Solo lo veo como papá y como papá, bueno, voy y me le siento en los regazos y hablo con él.
¿Sí me explico? Vemos solo esa faceta, pero Dios, es el Rey del reino de Dios. Tenemos que tratarlo como tal. Por eso decía lo que decía Clay, se alinea lo que Dios tenía hoy para ustedes. Hay que levantar un altar, hay que buscarlo a Él como Rey. No solo como papá. Él es tu papá, te va a cuidar y quiere lo mejor para ti, sí o sí. Eso no queda en tela de duda o no, ¿verdad? Pero no olvides que Él es Rey. Ahora, tenemos que reconocerlo como Dios. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Qué hizo el leproso? Glorificó a Dios y se postró. Pero dice la palabra que hay unos que conociendo a Dios, ¿no qué? No le glorificaron. Qué triste. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, en su necio corazón. ¿Sí? Fue entenebrecido, fue ensuciado, fue lleno de tinieblas. Y entonces cuando es lleno de tinieblas no puedes ver el reino de Dios. ¿Sí me explico? No puedes. ¿Quieres ver el reino de Dios? Cuando conozcas a Dios, da gracias. Es simple. Cuando recibas el milagro, da gracias. Reconócelo como Dios. Dios tiene grandes milagros para ti. Él quiere darte el milagro completo. Porque el Señor nos dice en la palabra que si nosotros siendo hombres damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto no más Dios dará qué? Buenas dádivas a sus hijos. Entonces, cuando entiendes esto, te das cuenta que lo que Dios te quiere dar no es a medias. ¿No estás cansado de recibir regalos a medias o de alguna forma esos milagros a medias? Porque los existen. Si tú tienes un milagro en tu casa que esté a medias, dile: Señor, perdón. No te reconocí cuando empezaste a hacer el milagro. No te di las gracias como tú te lo mereces, porque tú eres el Rey del reino de Dios. Yo no me hinqué a decirte gracias porque has empezado el milagro. ¿Me explico? ¿Quieres ver el milagro completo? Empieza a agradecer desde que te das cuenta que el milagro empezó en tu vida. El leproso se dio cuenta que estaba sano y desde ahí se devolvió glorificando el nombre de Dios, empezando el milagro. Y entonces recibió uno completo. Lamentablemente, 9 de cada 10 recibieron bendiciones. Dios abrió puertas. Dios sanó, proveyó, restauró. Casi todos dijeron: fue suerte, esfuerzo propio, coincidencia. Muchos disfrutan de los beneficios del reino sin reconocer al Rey. Pero en Lucas 17, ahí mismo en la historia de los leprosos, 17, 18, vamos a leer 18 y 19, dice: hubo quien volviese y diese gloria a Dios si no es extranjero.
Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Sí? 10 recibieron el milagro físico, pero solo uno el milagro completo. Pero en esta historia vamos a ver, a desmenuzar cómo ver el reino, cómo recibir el milagro completo. Salmos 116, 12. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué dice? De alguna forma Él está diciendo, ¿cómo voy a pagar? ¿Qué voy a hacer a Jehová para pagarle todo lo que ha hecho conmigo? Y el leproso nos enseña. Lo primero que hizo, volvió a Cristo. Volvió a Jesús. Esa es la forma de agradecer, de pagar, de decir, Señor, aquí estoy. Vuelve a Cristo. Vuelve a su presencia. Como el leproso lo hizo, volvió a Cristo. Luego, ¿qué hizo? Le reconoció. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿qué? Desciende de lo alto. ¿De dónde? De lo alto. Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia, es el mismo que sanó a los leprosos hace 2000 años. Él no cambia. Pero solo le dio el milagro completo al que ¿qué? Volvió. Y le reconoció, porque dice la palabra que él glorificaba el nombre de Dios. Él reconoció que toda dádiva, todo viene del Padre. ¿Le das gracias al Padre por todo? ¿O solo por el milagro grande? ¿Le das gracias por cada paso de vida que das? ¿Te das gracias cada vez que te levantas, abres los ojos y Dios te está diciendo en su misericordia, hoy es un día nuevo donde puedes alcanzar misericordia? Donde realmente puedes arrepentirte y alcanzar los reinos, el reino del Señor. Todos los días estamos expuestos al pecado, expuestos a hacer lo malo. Pero el Señor dice, sus misericordias son buenas o nuevas cada día. Eso te dice el Señor, que cada vez que tú te levantas tienes la oportunidad de recibir un milagro. Para empezar el día. Y te levantas y estás respirando sano, sin dificultad, estás bien. Y no damos gracias por ese aliento de vida. Nosotros estábamos oyendo a un israelita que hablaba que ellos hacen una oración siempre en la mañana. Y lo primero que ellos dicen, gracias Señor por devolverme a la vida. Y gracias Dios porque confías en mí. Yo decía, wow, ¿por qué dice confías en mí? Porque Dios le estaba dando un nuevo día, decía él, donde él confiaba que él iba a hacer lo correcto, que él iba a agradecer, que él iba a comportarse bien, que él iba a reconocer a Dios como su Señor. ¿Sí me explico? Y él, así era su oración, o es la oración que ellos hacen en la mañana, de agradecimiento, porque tienen vida y porque tienen la oportunidad de hacer lo que Dios manda. Y así es como el leproso empezó a enseñarnos a nosotros cómo ver el reino de Dios. Filipenses 2:10. Para que en el nombre de Jesús, ¿qué dice? ¿Qué dice? Vamos, en nombre de Jesús se doble
toda rodilla. Y estamos esperando que sea en el futuro cuando Él venga. Pero el reino de Dios ya está aquí. O sea que toda rodilla debería doblarse, como hizo el leproso. Toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Toda rodilla. Porque la palabra dice, donde está Jesús, ahí está el reino de Dios. Mateo 12:28. Dice así, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera demonios, ciertamente, ¿qué dice? Ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea, el reino de Dios está acá. ¿Cuántos creen que el reino de Dios está acá? ¿Cuántos creen que en el reino de Dios es donde realmente reside el poder de Dios? ¿No lo creen? ¿No creen que ustedes están envueltos por el poder de Dios? Que realmente todo lo que pidas en el nombre de Cristo y te arrodilles, puede ser hecho con el poder que proviene de Dios en el reino de Dios. ¿Sí? Ese poder que decía Jesús, que si tú le dices a esa montaña, échate al mar, el monte lo haría. Ese es el poder del reino, que está basado en la fe. Gracias, papá. ¿Sí me explico? La fe. El leproso, cuando es sanado, ¿por qué glorifica a Dios de camino? Por su fe. Porque él cree realmente que ese es el Hijo de Dios. Y por eso se postra con el rostro en la tierra a glorificar a Dios. Porque cree. Y lo que activa el reino de Dios es la fe. Sin fe es imposible. Si tú quieres activar el reino de Dios, si quieres verlo, tu fe tiene que estar activa. Porque Jesús era la evidencia del reino, la manifestación del reino, la puerta del reino. Tal vez hoy alguien te diga, era porque Jesús murió, resucitó y se fue a los cielos. Pero el reino todavía está acá. ¿Por qué? Porque dice la palabra en Juan 14, 16, 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, del cual el mundo no puede recibir, porque no. ¿Por qué? Porque no le ve, ni tampoco lo conoce. Pero vosotros, ustedes, le conocéis, porque mora con vosotros. Y luego, ¿qué dice? Mora con vosotros y estará en vosotros. ¡Wow! La palabra dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Eso está en 1 Corintios 3:16, por favor. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Mora en vosotros. Entonces, cuando yo leía eso, decía, wow, Señor, este mensaje es para tu pueblo. Aquellos que necesitan entender qué es lo que tienen y no lo saben. El leproso recibió una sanación completa de toda su lepra. ¿Sí? Y volvió a Cristo. Y Cristo le dijo, tu fe te ha salvado. Y recibió una sanación completa. Eso que estuvo en un momento donde el reino o
la presencia era solo externa. ¿Sí me entienden? Todavía no. En esa época donde fue sanado completamente y fue salvo, el reino de Dios era solo externo. Pero cuando cuando Jesús rogó al Padre que enviara otro consolador, envió a uno más grande que Él. Y dijo esta vez, ahora no solo va a ser externo, también va a ser interno. El poder de Dios no solo te rodea, sino que habita en ti. Amén. Si tú cuidas el cuerpo como el templo del Espíritu Santo, si le das su lugar, si lo llenas de Él, el poder que mueve montañas habita en ti. No necesitas que alguien más te sane, porque el poder ya te está sanando desde adentro. Ya te está guiando, ya te está mostrando lo que Dios tiene para ti. Pero necesitas fe. Necesitas obedecer a través de la fe. Necesitas empezar a caminar cuando Él te lo diga. Y así como los leprosos, en el proceso, en el camino vas a recibir el milagro. Solo si tienes fe. Solo si reconoces el reino de Dios. No todos pueden reconocerlo. Lo leímos. Los del mundo no pueden reconocerlo porque no le conocen. Pero tú no eres del mundo. Tú sí conoces a Cristo. Ahora reconócelo como tu Rey. No solo es tu Salvador, no solo es el Cordero que murió en la cruz. Está a la diestra del Padre y Él vela, ruega, aboga por ti. No solo te salvó a través de la muerte de la cruz, sino que todavía hoy está salvándote. Cada vez que metes las de andar, Él está, Señor, mira, perdónalo. Todavía es inmaduro, todavía es un niño, todavía no ha crecido en la fe, todavía no ha crecido espiritualmente. Mira, perdónalo. Yo morí por ese hombre, yo morí por esa mujer. Se equivocó, sí, pero yo sé que Él este día, cuando se levante, tiene una oportunidad de arrepentirse y hacer mejores las cosas. Perdónalo. ¿Me explico? Tienes a un abogado a la diestra del Padre que te está salvando día con día, pero Él te está diciendo hoy, ya deja de estar haciendo eso todo el tiempo, porque la única forma que tú puedas realmente ser salvo es reconociéndome y postrándote, glorificando a Dios. ¿Sí me explico? Es dejar de hacer todo lo que hacíamos y ya ahora sí estamos en el reino de Dios, estamos viviendo su presencia día con día. ¿Cómo no nos puede conmover algo así? ¿Cómo no te puede transformar algo tan maravilloso y tan grande? Que en ti habite el reino de Dios, el Espíritu Santo esté dentro de ti. Algo tan maravilloso, tan grande, tan poderoso, tan santo. ¿Por qué no lo reconocemos? ¿Por qué no somos capaces de devolvernos a su presencia y decirle, Señor, gracias por el milagro que me diste, que es ese nuevo consolador, que hoy puede sanarme, que hoy puede guiarme, que me va a mostrar el camino? ¿Sabes por qué muchos no experimentan el reino? Por lo que dice la palabra y por lo que trato de explicarles hoy, pero se lo voy a explicar con versículos. Dice Hebreos 11:6. Sin fe, ¿qué dice? Es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Y qué es? ¿Qué? Galardonador. O sea, Él te va a dar, aquel que busca, aquel que cree que Él existe.
Sin fe es imposible agradar a Dios. Aquel que realmente no crea que existe, no puede ver el reino. Cada vez que tú te alejas, volteas tu mirada, cada vez como el versículo anterior que decía que una bruma baja a nuestro corazón, que escurecemos el corazón, no podemos estar o ver el reino de Dios. Porque si yo creo que existe, yo creo que hay un Dios, entonces ¿por qué muchas veces peco en lo secreto cuando Dios ve en lo secreto? ¿Por qué en mi mente estoy maquinando, estoy, no sé, pecando de alguna forma, confabulando contra mis hermanos? ¿Crees que no hay un Dios que te está escuchando, que te está viendo? Solo el que tiene fe reconoce que hay un Dios en todo momento. Otra de las cosas por qué muchos no experimentan el reino está en Salmos 104. Dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con acción de alabanza. ¿Sí? Alabarle y bendecir su nombre. Perdón. O sea, no hay gratitud. Y no puedes entrar al reino de Dios si no hay gratitud. No puedes entrar al reino de Dios si no hay alabanza. ¿Sí? No puedes entrar al reino de Dios porque dice: entrad por sus... Al principio, entrar por sus puertas. Entonces, cuando tú entras a un reino, entras por unas grandes puertas. ¿Sí? Tienes que pasar por ahí. Si las puertas no se abren, no puedes entrar. O sea que si no llevas un corazón con acción de gracias, un corazón agradecido, no vas a entrar al reino. Y eso es lo que pasó a los 9 leprosos. Nunca vieron el reino de Dios porque no tenían un corazón agradecido. Pero una vez entras en esas puertas agradecido de corazón, luego dice: lo que siguen son sus atrios. Y cuando pases por los atrios, con alabanzas, ¿sí? Alabarle y bendecir su nombre. Y el leproso hizo eso. Glorificó su nombre. ¿Sí me explico? ¿Por qué algunos no pueden entrar al reino de Dios? Porque no alaban de corazón, porque no tienen fe, porque no son agradecidos. Y esta es, ya casi para ir terminando, creo que un punto clave que hay veces se nos olvida. Dice 1 Corintios 2:4 y dice: y mi palabra, perdón, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras ¿qué? De humana, sino con demostración del Espíritu de poder. Y esto me dice que si tú no tienes discernimiento de espíritu, no vas a reconocer el reino espiritual. No importa cuántas veces te lo muestren. Necesitas un espíritu maduro, un espíritu que discierna que estás viviendo un espíritu, en un reino espiritual. ¿Sí? Entonces empezamos ¿con qué? Con agradecimiento, con fe. Luego agradecimiento y luego un espíritu maduro para reconocer que estás en un ámbito espiritual. ¿Sí? En 1 Corintios 2:14, y aquí se los voy a dejar bien claro.
Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Voy a dejar hasta ahí. Hay que seguir. Creo que ya con eso usted ya la agarró. Si sigues viviendo en tu carne, jamás vas a ver. El hombre natural dice, no puedes. Porque cada vez que tú veas un milagro, vas a decir, no, esto es una locura. Esto, pura casualidad. Lo vemos como locura y decimos, wow, aquella persona tuvo un descanso en el Espíritu Santo. Y el que vive en la carne dice, ay, eso es una locura. La pastora le pegó una patada en la espinilla para que se cayera. Lo empujó. ¿Sí me explico? Vas a ver como locura aquello que es espiritual. Y hoy el Señor te está pidiendo, por favor, ten fe. Da gracias en todo momento. Y cree que hay un Dios. Levanta tu espíritu.